¿Para qué sirve la filosofía? Cuando algo deja de funcionar, es común que busquemos repararlo, pero reparar las cosas no es tan simple, y muchas veces no podemos hacerlo por nosotros mismos, por lo que, en ocasiones, necesitamos recurrir a personas que sí sepan cómo reparar algo en específico. Por ejemplo, todos sabemos que, si el automóvil se descompone, tendríamos que acudir con un mecánico. Sabemos que, si nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, se descompusiera, tendríamos que acudir con una persona que supiese de cuerpos saludables y cuerpos enfermos, es decir, con un médico. En fin, parece ser que todos sabemos que cuando no sabemos sobre algo, debemos ir con quien sí sabe para que pueda ayudarnos a reparar las cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra sociedad se descompone? ¿Con quién acudimos para comprender sus malestares? Por ponerlo en términos médicos, ¿quién o quiénes pueden darnos un diagnóstico sobre los síntomas que padece nuestro cuerpo social y recetarnos un tratamiento o cura? ¿O quién puede decirnos, de una vez por todas, si simplemente nuestra sociedad está enferma de muerte? Incluso es más común que muchos de nosotros sepamos que cuando nuestra vida emocional deja de funcionar adecuadamente, debemos ir con un psicólogo. Pero cuando nuestra sociedad se vuelve violenta, cuando crecen las desigualdades, cuando se agudiza la pobreza, cuando las garantías de nuestra libertad se ven afectadas por prácticas políticas, económicas y demás, muy pocos, o mejor dicho, casi nadie sabe que debemos acudir a las humanidades o ciencias sociales, con historiadores, antropólogos, sociólogos, arqueólogos, lingüistas, pedagogos, psicólogos, filósofos y demás. ¿O alguna vez has escuchado a alguien decir, toda esta violencia y desigualdad que estamos viviendo no sé a qué se deba, iré con un filósofo a preguntarle? Por supuesto que no. Y, sin embargo, es esta justamente una de las principales funciones que tiene la filosofía, la de ayudarnos a comprender cuáles son los problemas o enfermedades que tenemos con, por ejemplo, la violencia, la ecología, la desigualdad social, la esclavitud, el trabajo, la educación y demás. Es decir, lo que a grandes rasgos la filosofía nos aporta es la comprensión de la causa o las causas por las cuales padecemos los síntomas de un cuerpo social enfermo. Entonces, ¿por qué cuando nuestro cuerpo se enferma vamos con un especialista de la salud a consultarle cuál es el problema que tenemos y cuando tenemos problemas sociales no vamos con los especialistas en la sociedad a preguntarles cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué no sabemos para qué sirven las ciencias sociales en general y la filosofía en particular? Es muy probable que los mismos estudiantes de filosofía seamos los responsables de este desconocimiento. Entre los que estudiamos filosofía, es común la anécdota de enfrentarnos con gente que nos pregunta para qué sirve la filosofía. Algunos colegas piensan que cuando la gente nos hace esta pregunta, lo hacen pensando en el dinero. Y hay algo de cierto en esto, pero también es cierto que nuestra sociedad desconoce realmente la función que tiene la filosofía. Por lo tanto, me gustaría tomarme en serio esta pregunta, considerando que aquellos que nos la llegan a hacer realmente quieren saber cuál es su función o relevancia. Relevancia que, diría yo, es muy similar a la que tiene la medicina misma, ya que, al igual que los médicos cuando elaboran diagnósticos adecuados, los filósofos pueden llegar a salvar vidas con un diagnóstico adecuado sobre, por poner un ejemplo, los síntomas totalitarios de una práctica política o económica que de llevarse a cabo amenazaría la libertad y con esto la vida de las personas. Debido a esto, resulta incluso un poco alarmante que en nuestra sociedad no sepamos para qué sirve la filosofía. No hay duda del diálogo que deben mantener los filósofos con otras disciplinas, pero también el filósofo debe ser capaz de mantener un diálogo constante con su sociedad y sobre todo con su gobierno. Un diálogo que nos alerte sobre los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y como individuos. Por lo tanto, el objetivo en este video no es solo el de aclarar la función que tiene la filosofía, sino de que, al mismo tiempo y de un modo indirecto, se trata de mostrar la gran falta que le hace a nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo explicar la función que tiene la filosofía en nuestra sociedad? ¿Cómo podemos acercarnos a comprender para qué sirve la filosofía? Para responder estas preguntas propongo seguir dos caminos. El primero consistirá en una analogía entre la filosofía y la práctica médica de Dr. House. Este acercamiento no se debe solo al gran parentesco entre estas dos disciplinas, sino que, al mismo tiempo, y debido a la gran popularidad que tiene Dr. House, puede ayudarnos a ilustrar mejor algunos conceptos que iremos utilizando a lo largo de este video. El segundo camino consistirá en el análisis de la reacción casi inmediata de los filósofos frente al actual acontecimiento del coronavirus. El texto en línea, Sopa de Wuhan, ha sido una excelente recopilación de la reacción que distintos filósofos con distintas tradiciones de pensamiento tuvieron frente a la pandemia del coronavirus. Por lo que, en Sopa de Wuhan, no solo nos enfrentamos con lo que las distintas tradiciones de pensamiento crítico utilizadas por los filósofos han dicho sobre el coronavirus,
sino que también nos enfrentamos con lo que la pandemia ha dicho sobre los filósofos y sus respectivas tradiciones de pensamiento. La pandemia nos ha mostrado la forma en que reacciona, responde o actúa un filósofo, y es precisamente de la forma que adquiere este acto de donde podemos extraer mejor que de ningún otro sitio la función que tiene la filosofía. Comencemos entonces con la analogía entre Dr. House y la filosofía. A grandes rasgos, la práctica de Dr. House consiste en la elaboración de un diagnóstico sobre una enfermedad, con base en el análisis y en la interpretación de lo que significan los síntomas o malestares que presentan sus pacientes, con la finalidad de proponer un tratamiento que logre sanar al enfermo. Todo esto llevado a cabo sobre la base de un previo estudio tanto de lo que significa un cuerpo sano como de lo que significa un cuerpo enfermo. Pues bien, en esta breve descripción tenemos 4 momentos de la práctica médica, uno previo y 3 posteriores, y son estos 4 momentos los que, como veremos, son idénticos a la práctica del filósofo. El momento previo consiste en la comprensión, conocimiento o reconocimiento de cómo debe verse y funcionar un cuerpo saludable y uno enfermo. El primer momento consiste en el análisis, comprensión y o interpretación del significado de los síntomas que presenta el cuerpo. El segundo momento consiste, como tal, en el diagnóstico de la enfermedad. Y, por último, el tercer momento consiste en el tratamiento de la enfermedad o problema para curar al enfermo. Del mismo modo, estos 4 momentos son llevados a cabo por la filosofía. En un momento previo, el filósofo debe reconocer, conocer o comprender cómo debe verse y funcionar tanto un cuerpo social saludable como un cuerpo social enfermo. En un primer momento, el filósofo debe ser capaz de analizar, comprender e interpretar los síntomas o malestares que muestra tener el cuerpo social, para que, en un segundo momento, pueda determinar o proponer cuál es la enfermedad que tiene el cuerpo social. Y, por último, en el tercer momento, el filósofo debe proponer un tratamiento para sanar al cuerpo social. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, sí, pero ¿y todo esto de qué nos sirve? Los que hemos visto la serie de Dr. House nos hemos percatado de que sus pacientes no muestran tener síntomas tan comunes que permitan elaborar rápidamente un diagnóstico para determinar la enfermedad y el tratamiento de esta. Para las enfermedades que trata House, los diagnósticos previos no alcanzan. Nadie sabe qué hacer con los síntomas que presenta el paciente enfermo, por lo que House y su equipo se ven constantemente en la necesidad de elaborar teorías acerca de los síntomas que presenta el paciente, proponer tratamientos y ver si estos funcionan. Del mismo modo funciona la filosofía. Hay enfermedades del cuerpo social y síntomas para los que, de algún modo, los diagnósticos no alcanzan. Por ejemplo, sobre el síntoma de la desigualdad social, se ha diagnosticado un cuerpo enfermo de una economía que privilegia la acumulación del capital en un sector cada vez más pequeño de la sociedad, y, para tratar con esta enfermedad, se nos han recetado grandes dosis de resistencia individual. Sin embargo, al igual que con House, esta explicación parece no ser suficiente, lo que no significa tampoco que esté equivocada. Puede ser simplemente que estemos perdiendo de vista otro síntoma que nos mantiene enfermos de una economía que promueve la desigualdad. Este síntoma que no estamos viendo puede ser el de la simple apatía, pero tal vez haya algo más. Puede ser que el problema real radique en la culpabilización de los individuos por parte de los teóricos que han aceptado la imposibilidad misma de imaginarnos una alternativa política. En nuestras sociedades democráticas es muy sencillo culpar al grueso de la población por la realidad que tenemos, pero ¿cuántas alternativas al sistema económico político neoliberal en que vivimos se han propuesto? Alternativas políticas serias hay muy pocas. Lo que sí tenemos son propuestas de cambios a nivel individual, pero estas prácticas llevan poco más de 60 años sin lograr resultados concretos. No hemos visto que la resistencia individual haya disminuido los problemas sociales. Al contrario, estos no dejan de agravarse, por lo que, tal vez, el problema esté precisamente en el modo en que tratamos al problema, y tal vez deberíamos dejar de intentar cambiar solamente a nivel individual y buscar cambios a nivel político estructural, comenzando por volver a imaginarnos la posibilidad de lo político. Como podemos ver, la aparentemente inexplicable persistencia de una enfermedad nos sugiere que podemos no estar viendo otros síntomas, que debemos buscar el problema en otro sitio. De este modo, cuando al filósofo se le juzga de loco por andar en las nubes pensando en el porqué de la razón del ser, lo que está poniendo en práctica realmente es su más grande aportación a una posible solución de los problemas sociales mediante la comprensión del por qué estamos enfermos. La gran virtud del filósofo está en el desciframiento de las enfermedades y en el develamiento de los síntomas que resisten ser explicados. Si House no se detuviera a pensar y repensar los síntomas,
a encontrar nuevos ahí donde no parecía haber nada, nunca podría elaborar un diagnóstico que determinara la enfermedad de su paciente. Y si House no pudiese determinar la enfermedad de su paciente, no podría recetarle un tratamiento, y sin tratamiento, lo más seguro es que el paciente perdería la vida. Podemos ahora dar nuestra primera respuesta a la pregunta de ¿para qué sirve la filosofía? Simple, para determinar de qué está enfermo nuestro cuerpo social y con esto intentar salvarle la vida. Hasta aquí con la analogía entre Dr. House y la filosofía. Pasemos ahora a preguntarnos qué es lo que nos dice el coronavirus de la filosofía. En marzo de este año 2020 fue publicado en línea Sopa de Wuhan, un texto que contiene una recopilación de los diagnósticos que los filósofos propusieron sobre la pandemia del coronavirus apenas ésta comenzaba a sentirse. Una reseña sobre este texto que inmediatamente hizo eco lo señaló como un oportunismo del pensamiento crítico. Pero nosotros ya estamos en posición de comprender, de acuerdo con la analogía de la práctica médica con la filosófica que acabamos de ver, lo ridículo que sería tachar de oportunista a un médico solo por dar un diagnóstico rápido de una enfermedad y del tratamiento que necesita el enfermo. Hay por lo menos dos modos de confirmar que un diagnóstico sobre el presente puede ser oportunista, precipitado o arrogante, y es si los síntomas que presenta la enfermedad fueran completamente nuevos, o que las explicaciones sobre estos síntomas no alcanzaran. Para tal caso, como ya lo hemos señalado, se necesitaría tiempo para pensar lo que significa la pandemia del coronavirus. No obstante, y para fortuna de todos nosotros, la pandemia del coronavirus no fue recibida por los que llevan estudiando el cuerpo de la sociedad toda su vida como un síntoma inexplicable de nuestra sociedad. Si leemos los textos de Sopa de Wuhan, podemos ver cómo para los filósofos la pandemia del coronavirus no es nada sorprendente. Incluso algunos pensadores señalaron lo esperado que era sucediera algo así debido a, por ejemplo, la precarización del sector de salud que desde hace poco más de 40 años se ha llevado a cabo en nombre del libre mercado neoliberal. No debe sorprendernos el tache de oportunista al pensamiento crítico, pues es justo lo que nos tiene aquí. Nuestra sociedad desconoce para qué sirve y cómo opera la filosofía. Y, debido a esto, resulta completamente natural tachar de oportunistas a un grupo de ancianos hablando sobre la pandemia del coronavirus. Era de esperarse que para una persona que no está familiarizada con el conocimiento del cuerpo social, la pandemia resultara algo nuevo, inesperado y hasta irreal. Imaginemos por un momento qué sucedería si no supiéramos nada sobre la práctica de la medicina y una figura famosa, no sé, Maradona, cayera enfermo. ¿No acaso nos parecería completamente oportunista escuchar a un grupo de pensadores hablando sobre sus síntomas? ¿No los tacharíamos inmediatamente de locos, arrogantes y oportunistas que solo buscan colgarse de la fama de Maradona? De desconocer por completo la medicina, ¿no diríamos acaso qué saben estos viejos locos sobre lo que les sucede al 10? Si bien puede resultar comprensible que se haya pensado esta reacción inmediata de los filósofos frente a la pandemia como un oportunismo del pensamiento crítico, resulta, en definitiva, una explicación completamente equivocada, por lo menos en el sentido de que el oportunismo haya consistido en una actitud arrogante del pensamiento crítico frente a la realidad. Por lo tanto, me gustaría proponer una interpretación diferente a esta respuesta inmediata que mostraron los filósofos. Si hay un pensamiento general en Sopa de Wuhan, es el de la relación entre la gravedad del coronavirus y el capitalismo. En este sentido, lo que nos sugiere el diagnóstico inmediato y casi generalizado de los filósofos sobre la relación entre el coronavirus y el capitalismo es que ya está muy claro cuál es el problema que tenemos como sociedad. El diagnóstico fue inmediato porque el tiempo del que hablábamos necesitaba Dr. House para pensar y comprender un síntoma que nadie puede explicar, ya se lo habían tomado los filósofos desde hace por lo menos 50 años. Ya tiene un buen tiempo que fuimos diagnosticados como enfermos de pensar el desarrollo social en términos de desarrollo económico, como enfermos de un sistema que necesita destruir el medio ambiente para continuar existiendo, y como enfermos de una economía autodestructiva. En fin, el diagnóstico general de Sopa de Wuhan es que estamos enfermos de una economía frenética que no conoce límites, lo cual ya se sabía desde hace siglos. Para finalizar, me gustaría señalar ahora una gran diferencia a nivel social entre la medicina y la filosofía. Y es que, debido al reconocimiento social de la función que tiene la medicina, esta no tiene mucha competencia. Si te sientes mal, vas con un médico y se acabó. Pero, como ya lo mencionaba al inicio de este video, no sucede lo mismo cuando la sociedad se siente mal. Cuando es así, vamos a consulta con una gran cantidad de curanderos. Vamos a la iglesia, con líderes políticos, noticieros televisivos, teorías conspiroparanoicas, sectas, teorías de superación personal, las cartas o simplemente no confiamos en nadie. Si bien no dudo que haya quienes prefieran a un curandero que a un médico, estoy casi seguro de que la mayoría, si tuviera que elegir entre un médico y un chamán, elegirían al médico. Esto es, a la ciencia. Entonces,
¿Por qué no elegir a las ciencias sociales para comprender los malestares de nuestra realidad en lugar de ir con chamanes? Por supuesto, no se trata de creer ciegamente en la palabra del filósofo, hay que escuchar a más de uno y ser lo más críticos que podamos frente a ellos, pues nada nos asegura, más allá de lo que algunos afirmen, que los filósofos tengan la verdad absoluta sobre la realidad que vivimos. No obstante, así como nos da más confianza un médico que un chamán, del mismo modo podemos confiar un poco más en las ciencias sociales en general y en la filosofía en particular a la hora de querer comprender la compleja realidad en la que vivimos. Una última aclaración. A lo largo del video me centré en la función de la filosofía social, y esto se debió principalmente al carácter de la pregunta y al destinatario de la respuesta, lo que no quiere decir que de algún modo haya creído agotar por completo todos los tipos de funciones que pueden llegar a presentar los distintos tipos de filosofías y tradiciones de pensamiento en general.